El día de la liberación de Donald Trump dejó una ola de reacciones e incertidumbre tanto en gobiernos como en mercados internacionales. El presidente de Estados Unidos ha anunciado impuestos a la importación para aliados y rivales más altos en un siglo, con recargos que van desde un 10 hasta un 50% a distintos países del mundo. Un 20% adicional para Europa, un 34% a China. De momento, Trump decidió no aplicar la tasa extra a Canadá y México, pero el resto de los países latinoamericanos se verán afectados. Ello mientras hoy comienzan a regir los aranceles del 25% a la importación de automóviles que castiga al mayor exportador, a Alemania. El mundo prepara su estrategia, si golpear de vuelta, como asegura lo hará la Unión Europea, o si seguir negociando, como ha dicho, hará México. Y por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿aranceles de Trump, auge o caída del comercio mundial? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan en la mesa de A Fondo Almudena de Cabo, periodista experta en relaciones transatlánticas y en política alemana. Actualmente es colaboradora del periódico El País, aquí en Berlín. Ezequiel Daray, licenciado en Economía por la Universidad Católica de Argentina, analista financiero de Deutsche Welle. Y desde Estados Unidos, Ivo Hernández, académico radicado en el país, especializado en política internacional y transatlántica. ¿Es el cambio del paradigma internacional del comercio instaurado en la década de los 90 acaso el fin de la globalización? Discute con nosotros. También vamos a hablar de cómo le afecta esta guerra comercial o cómo podría afectarle a su país y a los propios consumidores. Aquí en esta mesa hay puros consumidores, discute con nosotros. Comienzo contigo, con nuestro analista financiero Ezequiel. Aranceles recíprocos, universales entre el 10 y el 50%. ¿Cómo describirías tú el día de la liberación de Donald Trump? Como el día en que Trump está intentando solucionar un problema que objetivamente tiene Estados Unidos, tal vez de la peor manera posible, porque el déficit comercial es absolutamente lógico en un país en el que gasta mucho más de lo que produce. Y para solucionarlo está buscando dos formas. La primera, la motosierra de Elon Musk para recortar el gasto público. Y la segunda, el mayor impuestazo en la historia al consumidor estadounidense para que deje de gastar y de esa forma equilibrar la balanza comercial. Se habla principalmente en términos macroeconómicos de tres consecuencias: de más inflación, menos crecimientos y más desempleo. ¿Estás de acuerdo? Con lo de la inflación, no. La inflación es un tema de la Fed. La inflación es un tema monetario y si hay inflación va a ser porque la Fed tuvo una política bastante irresponsable y todavía no ha retirado toda la cantidad de dólares que imprimió. Todo lo demás que dijiste, sí. Sí, pero estamos diciendo recién de que somos consumidores todos y los precios están creciendo también en Estados Unidos. Lo que pasa es que la inflación no es el aumento de los precios, eso es una... Bueno, otro día lo podemos discutir más técnicamente. En general se encarece el precio de la vida en Estados Unidos también. Van a subir los precios, sí, sí. Ya lo están haciendo. Almudena de Cabo, periodista experta en relaciones transatlánticas. El día de la liberación es el día de la inflación, dijo el ministro de Economía, Robert Habeck, apenas enterarse de la noticia, es decir, hoy día en la madrugada. En términos generales, ¿qué implica para Alemania cuando sabemos que se agrega un 20% de aranceles ya a los impuestos a la industria automotriz y también ya a los impuestos al acero y al aluminio europeos? En un país en técnica recesión por ya tercer año consecutivo, ¿qué se espera aquí en Alemania? Pues es un día negro realmente para Alemania, para la economía alemana. La economía alemana viene de 2 años de recesión y este año el pronóstico era que va a haber un estancamiento y en el mejor de los casos un mínimo de un 0,5%. Ya han dicho los expertos que con estos aranceles de Estados Unidos que se prepara Alemania para una nueva recesión. Va a ser el tercer año en recesión. Que se prepare Alemania, pero también el próximo gobierno, que está todavía en negociaciones, con una agenda muy ambiciosa, quiero decir, y también con un nuevo préstamo multimillonario de inversiones, con muchos planes. ¿Qué consecuencias previsibles esperas tú? Va a aumentar la deuda pública, obviamente, de Alemania a niveles como ya hubo en el 2008 con la crisis financiera mundial. Y Alemania está intentando formar gobierno lo más rápido posible y quieren su plan ambicioso es antes de Semana Santa, aunque bueno, lo de que pueda tomar cargo Merz antes de Semana Santa no está tan claro, pero bueno, están acelerando todo y al final si tienes que invertir más en defensa y la economía va mal,
tienes que recortar en algún lado. Al final, recortes sociales van a tener que hacer. Naturalmente es un golpe para la CDU de Merz y el SPD, que están en conversaciones para conformar en pocas semanas este gobierno en Alemania. Ivo Hernández, en Estados Unidos, Trump dijo que este día cambiaría la historia del país y también del mundo. ¿Busca Trump obligar al mundo a negociar hacia un comercio justo hacia los Estados Unidos, como lo ha dicho, o más bien busca Trump cambiar el paradigma del comercio internacional globalizado, entrelazado, como suscribió Estados Unidos al ingresar a la Organización Mundial del Comercio, organización que, recordemos, se fundó, quiero decir, en el año 1995? Bueno, lo primero que hay que recordar, y es parte de lo que dijo el presidente Trump ayer, y eso es lo que va a definir toda esta guerra arancelaria, es que el acceso a los mercados norteamericanos es un privilegio, no un derecho. Esa frase nos va a explicar la situación de emergencia que él mismo ha decretado basándose en dos leyes. Aquí no hay nada nuevo, una ley de 1977 y una de 1962 que le dan al Ejecutivo la capacidad de intervenir cuando la seguridad económica nacional está en riesgo. Esos son los términos que se están manejando puertas adentro y que parecen no ventilarse en otras partes del mundo. Así se está manejando la situación y se pretende básicamente reindustrializar de forma acelerada a los Estados Unidos, y eso es lo que se está provocando. Una ventana positiva a todo esto es que todos los decretos que se han emitido abren la ventana a negociaciones bilaterales, porque Donald Trump no es un hombre de instituciones, sino de negociaciones persona a persona, y eso es lo que parece plantearle tanto a la Unión Europea como a diversos países que tienen que venir a hablar con él y a negociar los términos en que van a quedar los aranceles de cada país. Ivo, Estados Unidos impone aranceles secundarios del 25% a todos los países que compren petróleo del gas de Venezuela, con el objetivo de asfixiar, ha dicho, al régimen venezolano. A ti también, como académico venezolano, ¿cómo te cae esta noticia? Bueno, me parece que eso es un tema bastante diferente del eje de lo que estamos discutiendo, en el sentido que son las sanciones secundarias que se le imponen a países que están de alguna u otra manera al margen de la ley o al margen de la institucionalidad democrática. Y entonces se pasa a las llamadas sanciones secundarias, que no son sanciones a los países directamente, sino a los países, instituciones o personas que comercien con esos países. Y entonces tiene un efecto de un tejido más delgadito, pero más asfixiante porque es más envolvente sobre lo que se quiere lograr. No solamente comercio, sino también hay una fuerte señal en política exterior. Correcto, es así. La señal es clara para decir estos países son parias del sistema internacional porque se han aislado ellos mismos, se han ido del camino del Estado de Derecho, de la democracia y de la institucionalidad, y deben ser tratados igualmente. Como decimos, eso se aparta un poco del tema de lo que estamos viendo, porque la guerra arancelaria es simplemente, y así se ven de puertas adentro, una especie de tratar de nivelar el terreno de juego, eso es lo que se le dice a los norteamericanos, para que las personas y los países, no vengan a aplicarnos condiciones desiguales a nosotros. Y una frase clave que dijo Donald Trump ayer: todo va a pasar muy rápido. Ivo Hernández apunta a reindustrializar a Estados Unidos. Hay que reconocer que hay una muy importante déficit comercial, por ejemplo, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, y entre los Estados Unidos y China. Sin embargo, lo que estamos viendo también es un abrupto cambio en las reglas del juego del comercio internacional. Hay que recordar que Estados Unidos sigue adscrito a la Organización Mundial del Comercio, creado en el año 95, decíamos. Y aquí la pregunta para nuestro experto financiero: ¿qué consecuencias legales podría haber para Estados Unidos cambiando las reglas del juego que están escritas en contratos, además? Bueno, yo creo que Estados Unidos no considera mucho a la Organización Mundial de Comercio como a otras instituciones supranacionales, y me parece que también no está jugando tampoco un papel tan relevante en esta. Me parece que Trump está en lo correcto. Consecuencias legales: podrá haber demandas, podrá haber retaliaciones. Yo espero que, bueno, China ya lo va a hacer. Vamos a ver qué hace Europa. ¿Esta organización no tiene el poder de frenar, digamos, jurídicamente lo que está pasando? No soy un experto jurista, probablemente sí, pero no creo que tenga, o sea, no conozco ningún ejemplo en donde haya podido realmente cambiar algo, porque, a ver, China es hiperproteccionista, Europa es hiperproteccionista, el Mercosur es hiperproteccionista, y no han solucionado nunca nada. O sea, no veo por qué lo vayan a hacer ahora. Y también Francia, hemos visto también cómo ha privilegiado también en otros tratados, como el Mercosur, decíamos, su industria agropecuaria. Aquí hay que preguntarse, ¿se puede decir que los Estados Unidos, a diferencia de Alemania, que es campeona además mundial en exportaciones, no se ha beneficiado
incondicionalmente de la globalización, porque eso es lo que realmente está detrás del espíritu de toda esta nueva política arancelaria de parte de Donald Trump. Entonces la pregunta aquí, después de todas las demandas de Trump, ¿no están en lo correcto? A ver, yo también creo que Estados Unidos se ha beneficiado de esas reglas del juego que además puso en marcha Estados Unidos, que no hay que olvidar que estas reglas del juego de globalización vienen pautadas desde Estados Unidos, y hay que ver por un lado la productividad y por otro lado la balanza comercial. Tú no te puedes focalizar solo en la balanza comercial, y aparte la balanza comercial es de bienes y de servicios, porque por eso, por ejemplo, la Unión Europea quiere atacar a las grandes tecnológicas, porque en la cuestión servicios es deficitaria con respecto a la Unión Europea. Además, perdóname, Jenny, hay que mirar la balanza de pagos, que al final es un juego de suma cero, porque digo, la balanza comercial es deficitaria, pero la balanza de la cuenta de capitales es superavitaria porque entra muchísimo dinero a los Estados Unidos para invertir en bonos del Tesoro americano. El dólar es el valor de reserva del mundo. O sea, Estados Unidos es un gran beneficiario del comercio internacional, del globalismo. Claro, dos cosas. Primero, aclarar la balanza comercial para que nos sigas, es la diferencia que se produce entre lo que se importa y se exporta. Sin embargo, digamos, el argumento de Donald Trump es que quiere reindustrializar, o sea, traer la industria y también los empleos industriales a los Estados Unidos y producir para sus muchos millones de consumidores que hay en el país. Pero ¿No es eso válido? Eso me pregunta. Las decisiones no se toman así. Ninguna, digamos, cualquier cambio de una industria para decir, bueno, vamos a llevar esta fábrica a los Estados Unidos, se toma 4 o 5 años vista, teniendo en cuenta un montón de cosas, teniendo en cuenta cadenas de suministro que son muy complejas. No se van a tomar por un arancel, menos por un arancel que por ahí mañana no está más, o por ahí cuando venga el próximo presidente no está más. Esto no va a servir para reindustrializar a los Estados Unidos. Esto va a producir un aumento de costo faltante de mercaderías, va a producir un problema en la economía de los Estados Unidos. Por ahí ves quizás una disonancia en la forma en que se está haciendo esto, naturalmente a lo Trump, por así decirlo, y también lo que hay de fondo de lo que quiere el presidente, yo creo que es Trump potenciar o reestructurar su economía. Yo creo que Trump tiene razón en que el resto del mundo es proteccionista pero me parece que lo que está mal es la solución. Una cosa sería sentarse con Europa y decir, bueno, vamos a quitar estas barreras. ¿Por qué me están cobrando IVA a los productos importados? Hay un montón de cosas en las cuales Europa no se comporta bien con los Estados Unidos, pero de esta forma no se soluciona porque el principal perjudicado son las empresas y los consumidores estadounidenses. Ivo Hernández, que está en Estados Unidos, ¿qué te parece lo que nos acaba de decir Ezequiel? Los principales responsables van a ser los propios consumidores de los Estados Unidos, y realmente no le parece que sea la manera en que se está haciendo todo esto. Bueno, lo primero que yo haría por, digamos, disciplina profesional, yo separaría el tema de balanza comercial de balanza de pago. Creo que lo que estamos discutiendo aquí es lo de las balanzas comerciales. ¿Qué es lo que se está tratando de atacar con esto de los aranceles? Hay que entender, hay un diálogo técnico y un diálogo político. En el diálogo técnico es incuestionable el desnivel del terreno de países que le aplican a los Estados Unidos condiciones muy desfavorables, y que en el caso de la Unión Europea no solamente son aranceles, sino una cantidad de reglamentos. La Unión Europea es maestra no solamente en poner reglamentos, aranceles, sino poner una cantidad de reglamentos que ellos mismos tienen, que ellos mismos se aprueban, de tal manera que colocar un producto en la Unión Europea es dificilísimo, no porque le van a poner aranceles directos, sino por la cantidad de fenómenos indirectos. El caso de China, que no se ha dicho y que se lo ha hecho Alemania muy duramente, también hay que decirlo, India. Entonces, aquí a nivel técnico esa parte es incuestionable. Podemos discutir si políticamente esto es conveniente o no, y hay tesis en uno y otro sentido, y es una gran apuesta. Lo que está haciendo la administración Trump, todo el mundo que sabe un poco de economía sabe que se la está jugando, que no sabemos, porque es un fenómeno complejo, qué es lo que va a terminar pasando. Hoy los mercados asiáticos se están removiendo. Vietnam, que es una economía exportadora, donde mucha gente desde China estaba moviendo las cosas a Vietnam, está todo el mundo moviéndose también. Es decir, aquí lo que va a terminar pasando muy probablemente es que cada país negocie sus condiciones con los Estados Unidos, porque estaba claro que la situación ya era un poco insostenible en cuanto a que Estados Unidos le pasaba, como le pasaba muchas veces a Alemania, que sufragaba a todos los demás. Claro, aquí Ivo, Estados Unidos ha sufragado muchas cosas a los demás. Entendemos el punto, Ivo. También es verdad que Vietnam estaba haciendo muy buenos tratos con China, pero también una de las economías
más encontradas por los aranceles de Donald Trump. Vietnam, un país que no tiene seguridad alimentaria, como muchos de los países afectados en Asia, que son los más afectados, y en África. Esa es parte también del cuestionamiento que se está haciendo si realmente todo se vale a la hora de hablar de los intereses de cada país. Y yo quisiera preguntarte de nuevo, tú hablabas del tema de China. China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, que es la organización que regula el comercio internacional globalizado desde el año 95, se incorpora en el año 2001. ¿Te parece que desde ahí la cosa se empieza a desnivelar? Porque principalmente la política de Trump se basa en relación a su archirrival económico, que es China. Bueno, y además recordemos que China se presenta en la Organización Mundial de Comercio como un país en desarrollo y tiene todos los beneficios de esa cartera. Entonces nos están diciendo, por un lado, que es una de las economías más grandes del mundo, pero por otro lado es un país en desarrollo. Repetimos, el terreno está desnivelado y hay que sincerarlo un poco y quizás de eso se trata todo esto. Muy breve, solamente quiero recordar dos cosas, Almudena, con respecto a lo que dice Ezequiel y posteriormente Ivo, con respecto al tema de China y el desbalance internacional. ¿Acaso no nos acordamos aquí en Alemania que China hundió la industria solar? ¿Acaso no nos acordamos de la muy maltrecha situación que está la industria automotriz de Alemania, no solamente por la situación con los Estados Unidos, sino también por los autos eléctricos chinos? Sí, de hecho fue muy polémico el impuesto de los aranceles que puso la Unión Europea contra los coches eléctricos chinos, ¿no? Y están intentando los chinos, el gobierno chino está intentando negociar con la Unión Europea, pero al final querían evitar un poco, es lo que ha dicho Ezequiel, al final la Unión Europea es un mercado también proteccionista, tiene que evitar que le invadan con coches eléctricos muy baratos en comparación con otros coches eléctricos de industrias europeas. Sí, pero lo que dice Ivo es que no todas, o sea, las reglas del juego están favoreciendo a China, que está en la condición de una economía en desarrollo y no economías industrializadas como las que tenemos acá en Europa o incluso Estados Unidos. Sí, lo que ha hecho Trump va a beneficiar aún más a China porque la Unión Europea va a ampliar el negocio con China, va a ampliar el negocio con México, va a ampliar el negocio con otros mercados, va a buscar otros mercados. No va a hacer como poner fábricas como quiere Trump conseguir. No va a poner la industria automotriz alemana, no va a poner fábricas en Estados Unidos, primero porque tardas un montón de años en hacerlo y segundo porque Trump crea desconfianza en el inversor alemán y en los empresarios alemanes y europeos. Y ya que estamos en este tema, ¿te parece que sí? ¿Va a ser así? ¿Va a favorecer toda esta situación a China? Pues en China no la está pasando tan bien económicamente, después de todo también tiene sus problemas propios. Esto puede cambiar un montón de cosas, depende de cómo reaccionen las otras partes. Esto puede llevar a que, por ejemplo, Europa derribe sus barreras internas, que son inexplicables, como un mercado de 450 millones de personas no comercian entre ellos, no se puede creer. Hay que ver China también, o sea, cómo puede aprovechar esto para acercarse, por ejemplo, al sur global, a un montón de países a donde ya se están, en Latinoamérica está entrando fuertemente en un montón de países, la industria automotriz, China se está expandiendo muchísimo. Yo no creo que esto vaya a provocar la desdolarización ni que la supremacía de los Estados Unidos esté en jaque, porque China no es tampoco un socio confiable. China no es una democracia, China no se rige por normas de mercado, entonces por eso tampoco China es una potencia. Pero me parece que esto que ha hecho Estados Unidos es apartarse un poco del escenario mundial. Esto lo va a terminar perjudicando. Si después China o Europa lo aprovechan, dependerá de las reacciones que tengan. Si van a una guerra comercial, probablemente no. También a propósito de esto que dices... Yo no estoy de acuerdo en que la Unión Europea no comercie entre ellos. De hecho, el mercado único es el más importante para los países europeos. Para Alemania, el principal mercado es el mercado único europeo. Pero el problema está en la producción. Y Unión Europea y está la armonización, está produciendo la todo en de China. Muchas cosas, de muchos impuestos, de la parte fiscal, de la parte de regla. Impositiva, pero sigue monetaria. siendo el principal mercado. No hay un mercado de capitales. O sea, en Estados Unidos es muy fácil instalar, por ejemplo, una startup porque pueden salir al mercado, en el enorme mercado de capitales. Aquí tenemos mercados de capitales descentralizados y una de las cosas que están hablando es tener un mercado de capitales europeo y que los ahorros vayan a financiar estos proyectos de inversión. No tenemos siquiera una ley de energía. Alemania estaba en contra de la energía nuclear y Francia la está promoviendo. O sea, no hay unanimidad en un montón de cosas que... entenderse con un socio que realmente tiene otro ideario político y legal. Quiero detenerme muy brevemente en nuestra encuesta. Usted sabe que tenemos tradicionalmente una encuesta en YouTube y, bueno, ¿qué dicen nuestros internautas respecto de la pregunta de nuestro programa? Que es, ¿aranceles de Trump, auge o caída del comercio mundial? Un 15% cree que impulsará la industria en los Estados Unidos, pero afectarán el comercio global. Un 70% cree que van a provocar tensiones y van a frenar el crecimiento económico a nivel mundial y un 15% considera que no van a lograr
grandes cambios. Así está el pulso entre ustedes, que también de alguna manera van a empezar a conocer las estrategias de sus propios gobiernos de los países donde ustedes nos están sintonizando. Un 10% genérico para todos los países latinoamericanos. Me acuerdo de Chile, un 10% significa una catástrofe para la importación del cobre, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de Donald Trump, que quiere reindustrializar al país tras la fuga de capitales y de trabajadores industriales como resultado de la globalización. ¿Cómo lo hará? Aplicando aranceles para que Estados Unidos compre menos y sea obligado a producir más. Pero después de todo, y con todo lo que significa, podría salir mal la jugada. It's about making America great again, making it strong and prosperous again. Thank you very much. Proteccionismo puro y duro con cada nueva firma. Aranceles a las importaciones de los productos extranjeros de la competencia. Al contrario, Trump promete: no habrá aranceles si el trabajo se hace aquí, si su empresa está aquí. Sus productos, sus autos, lo que sea, estarán libres de impuestos. Así, el presidente de Estados Unidos busca fortalecer el sector industrial en el país, generando un gran número de empleos, una oportunidad única para reestructurar la economía de su país. No, el país florecerá. Con los ingresos de los aranceles, Trump busca cubrir huecos en el presupuesto nacional. Los recortes fiscales fueron una promesa de su campaña electoral. Para Trump, los aranceles son un instrumento de poder. De esta manera ejerce presión sobre otros países. Controles fronterizos que facilitan la inmigración y el tráfico de drogas. Aranceles. El ataque de Trump al libre comercio. ¿Funcionará su plan arancelario? Lo dicho, ¿puede funcionar la política arancelaria de Donald Trump? ¿A qué precio y sobre todo quién paga la cuenta? Bueno, dicen los críticos que la cuenta la vamos a pagar entre todos. Y queremos preguntarle a nuestro analista financiero Ezequiel, ¿cómo calculó Donald Trump los aranceles adicionales? ¿Por qué a Europa, por ejemplo, le toca el 20% y a China un 34%? Yo creo que eso no lo sabe ni Trump y es bastante preocupante porque a Europa, por ejemplo, le toca el 20% porque ellos estiman que el arancel promedio que Europa le cobra es del 39%, China creo que es el 67%. Ahora, ¿cómo llegan a esa cuenta? Y lo decía Trump, no es solamente por el arancel que Europa le aplica, sino por otras barreras pararancelarias que ellos estiman, o en el caso de China, por ejemplo, ellos estiman cuánto está manipulando el yen. Pero para saber cuánto está manipulando el yen, Estados Unidos está estimando cuánto ellos creen que tendría que valer el yen. Pero a ver, Donald Trump también habló de la manipulación del euro y en realidad es una devaluación del euro, ¿no? Y en el caso también de Europa también consideran el tema del IVA. El euro está subiendo, está casi en 1.10. La devaluación es un proceso propio lo del de IVA la es cierto, economía. pero atención, hay un cálculo que están haciendo en las redes que es realmente para... Si toman todos los aranceles que ellos dicen que les cobra el resto del mundo, surgen de una cuenta que, oh casualidad, es el déficit que Estados Unidos tiene con ese país dividido las importaciones que tiene de ese país. Si realmente lo calcularon así, es una cuenta de almacenero que me preocupa muchísimo porque... si las decisiones se están tomando así, es muy preocupante. Supuestamente lo que dicen es que se tomaron en cuenta qué arancel haría que el comercio entre esos dos países sea cero, deje de ser deficitario, que tampoco tiene ningún sentido. No está mal tener déficit. Que Estados Unidos tenga déficit con Alemania no es que Alemania se está abusando de Estados Unidos. Es que los consumidores estadounidenses gastan mucho y compran el exceso a Alemania. Claro, pero es que ese argumento sirve para la base política. O sea, eso es un argumento, una cosa tan compleja eso como es un argumento para la gente, pero a la gente le van a tener que explicar la semana que viene, cuando se quiere ir a comprar un auto, por qué es más caro o por qué no hay. Porque hay muchas automotrices que van a dejar de vender esos autos. Pero se va a devaluar el yuan chino, el yen japonés y el euro. El euro de momento no se está devaluando. El yuan seguramente ellos lo manejan. Es cierto que manipulan la moneda y para contrarrestar los aranceles seguramente devalúan la moneda. Eso es verdad. Trump busca con los aranceles, dice, corregir ese déficit, ese desbalance del que estamos hablando, pero esto va a funcionar si, por ejemplo, al cabo de una semana la Unión Europea no logra negociar un contrato con Donald Trump, en otros términos, digamos, si se aplica finalmente la guerra para arancelaria, es decir, los aranceles de vuelta de parte de la Unión Europea, que según Ursula von der Leyen van a ser bastante fuertes. Claro, hay que entender que Trump
está usando, en vez de la diplomacia, está usando la guerra comercial, está usando amenazas de aranceles muy altos para negociar lo que él quiera. Entonces, ¿Qué quiere entonces Donald Trump? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Qué quiere conseguir? ¿Por qué está amenazando con esos aranceles que los va a poner en marcha, según dijo ayer? Entonces ahora la Unión Europea ha dicho que va a tomarse 2 semanas de tiempo y en esas 2 semanas quiere hablar, pero si no consiguen llegar a un acuerdo van a ir con mano dura. La Unión Europea lo ha dicho von der Leyen, lo ha dicho Alemania, lo ha dicho todos los países. Es interesante quizás detenerse en ese punto que quiere Donald Trump. ¿No quiere Donald Trump acaso cambiar la fisonomía del comercio de Estados Unidos, como Estados Unidos se entiende con el resto del mundo? A ver, Ivo dijo 2 cosas que en muchas cosas estoy de acuerdo con él, pero 2 cosas que son contradictorias en respecto a esto. Atención, 1, Ivo. lo está haciendo para reindustrializar a los Estados Unidos. 2, lo está haciendo para negociar. Si lo hiciera para reindustrializar a Estados Unidos, tendría que ser una política que dure muchos años hasta que, de hecho, que trascienda el periodo de Trump. Si lo está haciendo para negociar, quiere decir que la semana que viene, si acuerda con Europa, lo puede quitar. Entonces, Pero queremos... ya lo hizo en alguna manera con México, con Canadá, lo está haciendo. Claro, y por eso están metiendo todo ese ruido en el mercado, por eso cayeron las bolsas también en los Estados Unidos, por eso Estados Unidos probablemente se esté encaminando hacia una recesión también. Interesante. Ivo, ¿qué busca el presidente Trump con todo esto? Bueno, en mi caso lo que estaba era tratando de citar 2 expresiones de lo que él ha dicho. Si me tocara a mí analizar lo que está haciendo, yo le digo, esto es una gran apuesta y lo que estamos viendo, ustedes estaban diciendo allí que no, si la gente va a dejar de comprar esto o va a comprar lo otro, señores, por favor, tenemos que ver las proporciones. Al lado de la economía norteamericana, todas las economías son muy pequeñitas. Entonces, aquí se está haciendo la presión del mercado. Nosotros somos aquí en Estados Unidos, lo dicen ellos, el más grande mercado y usted o se ajusta o usted va a quebrar. Nadie puede vivir sin el mercado norteamericano. Lo demás es fantasía. Esa idea de China como una especie de sustituto de Estados Unidos, eso solamente existe en la academia, eso no puede volar. Lo que estamos viendo es que están haciendo valer su peso como mercado y acusan a los demás países justa o injustamente de ciertas variables. Lo que va a venir indefectiblemente, y eso se puede escribir en la pared, es que van a tener que venir negociaciones de parte de los países europeos que, como bien ha dicho Ezequiel, no están de acuerdo. Europa viene ahorita con un trauma interno de mucho descolocamiento comunicacional. No hay idea en la energía. Alemania viene de una cosa que se llamaba Energiewende, que ya ahora nadie se acuerda y que no va a volar. Viene de fantasear con el hidrógeno. Todo eso se va a caer y se va a caer porque no vuela simplemente. Entonces van a tener que venir las industrias. Lo de México con las industrias de Volkswagen y todo eso probablemente se sostenga, pero eso va a haber que negociarlo, va a haber que hablarlo. Yo creo que eso es lo que está forzando la administración Trump. Le dice, bueno, señores, esto como estaba no va a venir más. Y el que lo entienda lo va a entender rápidamente y el que no lo entienda lo va a tener que entender a largo plazo. Pero el juego económico está bastante claro. Es duro, es fuerte para los demás países, pero son las reglas que se están imponiendo de juego en más que por institucionalidad, por poder. Ivo, tú es lo que se está planteando. recién México, otro de los llamados 15 dirty, los 15 países que tienen más diferencia comercial con Estados Unidos, así lo llamó Trump. Aplica el 10% adicional a bienes e insumos mexicanos que se suman. Bueno, lo dejó en stand-by. Eso, en el caso hipotético que se apliquen, se van a sumar el 25% del aluminio y del acero que ya se impuso hace unas semanas. La presidenta mexicana apuesta naturalmente por mantener la cabeza fría, por la política de la no confrontación y pone a su mejor negociador, además al ex canciller mexicano, actual subsecretario de Economía, a Marcelo Ebrard, al frente para lograr lo que la presidenta mexicana ha dicho, un trato preferencial con Donald Trump. ¿Va a funcionar esta estrategia, en tu opinión, Ivo? Bueno, lo primero que hay que decir, lo de los 15 sucios lo dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y está basado no en que le digan sucio a los países, sino que juegan desnivelado, por decirlo de una manera. Lo otro, el diálogo de los aranceles es un diálogo en parte político y en parte técnico. Frente a mí tengo el texto que se produjo, tiene casi 400 páginas de todas las barreras con cada uno de los países, y esto es un diálogo bastante técnico porque hay que especificar las cosas. Y además la orden de ayer es clara, hay 4 grandes excepciones, 4 grandes grupos, dentro de los cuales está el cobre, el aluminio, los servicios comunicacionales como por ejemplo, de la Deutsche Welle. Hay muchos que están exceptuados de todo esto. Por eso les digo, hay que hablarlo con cuidado. El caso de México y Canadá, yo lo separaría porque se trata de 2 países que están como parte de un acuerdo especial con Estados Unidos y que además tienen unos valores de seguridad. Ahí se están implicando valores distintos con el tema del fentanilo. Entonces Estados Unidos intercambia equilibrio comercial por equilibrios de seguridad. Hay otra cosa un poco más profunda y más técnica allí.
Entonces, en un resumen, ¿qué busca el presidente Donald Trump entonces? ¿Es cambiar Estados Unidos o cambiar las reglas del comercio internacional para siempre? Yo creo, si me lo preguntan, puertas adentro, lo que está haciendo es una cosa realmente revolucionaria, que sería tratar de poner al trabajador norteamericano de nuevo manejando industria, es decir, reindustrializar el país. Si lo va a lograr o no es importante. La industria farmacéutica lo dijo 2 veces ayer. Si vamos a la guerra no tenemos ni siquiera para producir medicinas. Eso es cierto. Si vamos a servicios informáticos hay otras cantidades. Los microchips lo ha dicho también y lo dijo en relación a Taiwán. Es decir, hay valores y funciones. Le está hablando al pueblo internamente. En términos externos, lo que está tratando, creo yo, es de fortalecer de alguna manera alianzas bilaterales. La mayor crítica es esa, que él no trabaja con grupos, con la Unión Europea, con el grupo de los 7. No, él se dirige país por país, persona a persona. Él hace una especie de trabajo más o menos como Helmut Kohl, por teléfono, habla con la gente directamente y eso es lo que se está planteando. Un 10% genérico entra en vigor este sábado, todavía queda una semana para todos aquellos que fueron grabados con más del 10%, como es el caso de la Unión Europea y China, decíamos al principio, queda margen todavía para la negociación y sin embargo los efectos ya se han sentido, todos los mercados asiáticos en rojo, también vamos a ver cómo cierra la bolsa de Frankfurt este día en Alemania. ¿Qué pasa con la gente común que está viendo este programa y que se pregunta a lo mejor que ha invertido algunas acciones, alguna plata de su renta para tratar de asegurar, digamos, su jubilación, o quizás gente que sencillamente dice, bueno, ¿qué pasa conmigo, con mi auto, que tiene repuestos que se producen en otras partes del mundo? Bueno, ¿Cuál va a ser el impacto para el consumidor? Eso está muy complicado, sobre todo por lo abrupto de la medida y porque no es que mañana se van a instalar las fábricas y se va a normalizar todo como quiere Trump. Lo que sí, en este momento no es un momento para invertir en los mercados financieros, porque los mercados financieros están muy volátiles, están cayendo. Ahora, a largo plazo las empresas han mostrado en todo el mundo mucha resiliencia y yo creo que las empresas a largo plazo se van a adaptar. El problema no es que el escenario sea bueno o malo, el problema es que el escenario que plantea Trump es incierto y eso es lo peor que hay para las inversiones, para los mercados, no saber, porque a un escenario malo se puede adaptar, a un escenario incierto no. Entonces, a largo plazo, si uno quiere invertir en una empresa, yo invertiría en empresas en los Estados Unidos porque a largo plazo las empresas se van a acomodar y van a seguir creciendo. Pero atención con una cosa, Ivo decía que tiene razón, no se puede no vivir... No se puede prescindir del mercado de los Estados Unidos. Tampoco se puede prescindir del mercado europeo. O del chino. Estados Unidos representa el 16% de las exportaciones europeas, pero Europa representa el 16% de las exportaciones estadounidenses. El 30% de la facturación de las tecnológicas estadounidenses es el mercado europeo. Entonces, salirse del contexto internacional no es que solamente le afecte a Europa, también le va a pegar a Estados Unidos. Antes de hablar de cómo va a pegar toda esta situación, o cómo está pegando con tarde hoy que entran en vigor los aranceles a las automotoras, quiero detenerme muy breve en una pregunta para ti, Almudena. Estamos hablando de que ustedes han dicho que esto va a pegarle muy fuerte a Estados Unidos, lo decías tú más temprano. Canadá aplicó el 300% de aranceles de vuelta a la leche de los Estados Unidos, es decir, que este producto se encareció muchísimo dentro de los Estados Unidos. El banco de Wall Street, de Goldman Sachs, advirtió del riesgo de recesión de los Estados Unidos. En términos del votante, en términos de esa middle term que se vienen en pocos años, ¿no puede después de todo quitársele el piso a Donald Trump? ¿No puede haber una consecuencia política también entre sus propios votantes? Habrá que ver qué consecuencias tiene toda esta guerra comercial que ha puesto en marcha Trump y hay que ver cómo afecta al bolsillo, porque al final hay que tener en cuenta que el votante vota también con su bolsillo. Si el votante al final está viendo que en los siguientes 2 años no le llega el dinero para llenar la cesta de la compra, lo que se dice tradicionalmente, que se tiene que apretar el cinturón, que sus sueldos no suben proporcionalmente a cómo suben los precios de los alimentos y de los bienes, al final eso tiene un efecto en el voto. Y te lo pregunto porque parece que nada le pasa a la cuenta, porque sin embargo el presidente Donald Trump tiene una altísima popularidad. Bueno, pues habrá que ver cuando empiece a tener un efecto en el bolsillo de los votantes. Eso al final es lo que lleva a la gente a votar también. Es muy interesante desde el punto de vista de las ciencias políticas lo que está pasando ahora mismo con el comercio mundial. Hoy comienzan a regir, decíamos, los impuestos del 25% a los automóviles y a los fabricantes alemanes van a sufrir masivamente las consecuencias. Sin embargo, las cadenas de suministro están tan entrelazadas desde hace tanto tiempo, además, en todo el mundo, que es muy probable que los aranceles tengan consecuencias masivas también
para los fabricantes de automóviles de los Estados Unidos. Es la inexorable herencia de la globalización, de la producción y de los mercados. Estados Unidos es el principal comprador de autos alemanes. El año pasado cerca de 450.000 unidades, que equivalen a un 13% de la exportación automotriz, fueron para el mercado estadounidense, el más importante para Alemania. Mientras tanto, las marcas hechas en Alemania han perdido popularidad en China. Aranceles del 25% en Estados Unidos, un duro golpe para la industria automovilística alemana. Al mismo tiempo, los fabricantes alemanes producen unos 900.000 autos en suelo estadounidense. Decenas de miles de ellos se exportan incluso a Europa. Las cadenas de suministro del sector automotriz están entrelazadas a nivel internacional. Volkswagen fabrica en México la mayoría de sus vehículos para el mercado estadounidense. Sin embargo, nadie distribuye tantos vehículos de México a Estados Unidos como General Motors y Ford. Y aunque un coche estadounidense se fabrique en Estados Unidos, casi la mitad de sus piezas son importadas y estarán sujetas a aranceles más altos, y así el precio subirá. Aranceles de Trump, un arma de doble filo. Estamos hablando de aranceles y contraaranceles, la llamada guerra comercial. Todo el mundo habla de esto ahora mismo y estamos también poniéndolo en contexto aquí en la mesa de a fondo. Almudena de Cabo, colega, ¿quién va a sufrir más? ¿Los fabricantes alemanes de automóviles o los fabricantes estadounidenses? Yo creo que no se trata de quién va a sufrir más, sino que van a sufrir todos. Al final, la industria automotriz va a sufrir consecuencias porque, como bien hemos dicho, se fabrica muchísimo en México. Alemania, no solo los coches que fabrica y que vende desde su mercado alemán y que los exporta a Estados Unidos, sino de otros mercados y de la producción que tiene en México. Volkswagen, por ejemplo, un 43% de los coches que fabrica, que vende en Estados Unidos, los fabrica en México y también se van a ver afectados todos esos vehículos. Y aparte, ¿cómo va a suplir esa falta de vehículos el mercado estadounidense, por ejemplo, con vehículos de alta gama? ¿De dónde va a sacar los vehículos de alta gama si no hay industria automotriz estadounidense que tenga ese tipo de vehículos? Y preguntaba yo, Ezequiel, ¿quién va a sufrir más? Porque la principal cualidad de la economía alemana es la exportación y su sector emblema es el automotor. Bueno, la industria alemana va a sufrir seguramente en el comienzo, tal vez con el tiempo pueda reorientar sus mercados. Veremos si se abre, por ejemplo, el acuerdo con el Mercosur, que podría ser, pero todo esto llevaría mucho tiempo. Yo creo que van a sufrir más las empresas estadounidenses, porque las empresas estadounidenses tienen una alta exposición, por obvias razones, al mercado estadounidense. La mitad de los autos que se venden en Estados Unidos son importados, estos aumentan. Hay que ver si aumentan, si las empresas tienen la capacidad de trasladar este 25% al consumidor, esto no lo sé, o empiezan a resignar margen. El 25%, si se aplicara y no resignaran margen, sería el 100% de la rentabilidad que tienen hoy empresas como General Motors o Ford. O sea, ganarían cero, cosa que no va a pasar. El gobierno de Estados Unidos tiene hecho los cálculos, ¿te parece que no? O sea, ha dicho Donald Trump y sus expertos en economía, su ministro de Economía han dicho claramente que se espera que haya un enorme golpe en la economía, pero que eso es parte del precio que hay que pagar para lograr el objetivo principal, que han dicho es la reindustrialización del país. Yo no sé cómo han hecho los cálculos y a mi entender es una política errada, porque así funcionara. Así Mercedes-Benz dijera, bueno, ¿saben qué? Voy a producir en los Estados Unidos. No lo va a ver Trump en su mandato, porque esto no se hace de hoy para mañana, nos arman las cadenas de suministro. O sea, en el corto plazo van a ser todos costos. En el largo plazo, si realmente, como decía Ivo, se reindustrializa, podría haber beneficios. Ahora, tampoco puede Estados Unidos pretender fabricar todo. Incluso van a ser más caros si se fabrican solo en los Estados Unidos, pues la hora hombre, obviamente, de los Estados Unidos es más cara que en China. ¿Estamos tan seguros de que Donald Trump no va a ver ese mandato? ¿Ya ha coqueteado con prolongar su mandato? Bueno, esas cosas ya no lo sé. O sea, legalmente hoy no podría, pero bueno. Ivo Hernández, ¿qué opinión te merece lo que está diciendo Ezequiel, lo que ha dicho Almudena respecto a los impactos? ¿Y acaso el gobierno de los Estados Unidos ha hecho bien los cálculos?
Bueno, lo importante, ustedes la palabra que decían, ¿quién va a sufrir? Si me permiten a mí, yo creo que va a sufrir sobre todo los países europeos. ¿Por qué? Porque van a tener, si sumamos esto de los aranceles, más la situación de la defensa, van a tener que desmontar sus llamados estados de bienestar para redistribuir los costos, porque no dan las cuentas. Y andar pidiendo plata prestada, como pretende hacer Alemania, es solamente parte del drama. Hay que reactivar toda la situación. Los autos alemanes, hay que decir algo, lo que está viviendo los autos alemanes con relación al mercado norteamericano es simplemente una gripe en relación a la enfermedad mortal que están sufriendo con el aumento del costo de la energía desde hace 10 años en Alemania. Entonces, hay que recordar que Wolfsburg viene de decir que la gente de Volkswagen que iban a cerrar fábricas porque no las pueden sostener, porque el mercado interno alemán, con esos costos de esa llamada cambio de energía, se había vuelto inmanejable. Es que lo de Alemania es realmente una cosa de suicidio económico que se está tratando de revertir ahora. Ivo, pero eso hay que recordarlo. Muy Esa bien. es la más grande tragedia. Dos cosas. Dime rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Y un segundo punto que lo ha dicho Ezequiel me parece muy acertado. Él dice, no se arman las cadenas de suministro rápidamente. Eso es cierto, pero sí se muestran las inversiones. Okay. Es decir, Apple ya dijo, vamos a invertir 500 millardos y la plata viene. Las plantas vienen después, pero la plata se pone de una vez. Y bueno, Hernando, dos cosas. Todo el mundo, no solamente Alemania, pide plata prestada. Es una estrategia incluso de Estados Unidos, está bastante endeudado. Segunda cosa, ¿qué pasa con esa gripe que mencionas? ¿No va a afectar también incluso a los autos de Elon Musk? ¿Qué se comenta de este asunto allá en Estados Unidos? No, las plantas de Tesla están fuera de discusión, salvo por los ataques de algunos grupos extraviados que la están incendiando y disparando. Eso es otra cosa distinta. El punto aquí es que Alemania probablemente logre, la industria alemana, resolver el tema de los aranceles con Estados Unidos. Yo estoy confiado, hay gente muy capaz. El problema interno es mucho más grave, que el problema de la energía carísima, esa electricidad carísima que se paga en Alemania sin necesidad, y que la señora von der Leyen lo único que le diga a la gente, hoy van a aumentar más los costos. Señores, quieren obligar a una clase media a financiar una supuesta guerra que no va a venir con nadie, y quieren además una energía carísima. Eso simplemente no suma y sufre ese ciudadano común que cada vez que protesta le dicen, no, pero eso está muy mal. Claro, bueno, pero el que ha empezado esta guerra ha sido Donald Trump, Ivo, y bueno, más encima Donald Trump está pidiendo a todos los gobiernos, inclusive al gobierno europeo, tiene razón, no reaccione. No hay ninguno que tenga la razón acá, o sea, sí, lo de Europa es un desastre también. Pero Alemania no puede negociar bilateralmente con Estados Unidos, como ha dicho Ivo. Al final negocia Bruselas, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Son 27 países que se tienen que poner primero de acuerdo y luego Bruselas negocia con Estados Unidos. Alemania no puede negociar bilateralmente. Nos queda un minuto y medio, Almudena. Aranceles de Trump, auge o caída del comercio mundial. Va a ser una caída de momento. Y a ver cómo pasa, cómo soluciona, porque se abrirán otros mercados. La Unión Europea va a tirar por otros mercados, va a potenciar otros, va a potenciar México, va a potenciar China, va a potenciar Japón, va a potenciar otros mercados. Entonces, al final intentarán ir por ahí. Muy bien, Almudena de Cabo, periodista, presente en A Fondo. Aranceles de Trump, auge o caída del comercio mundial. Creo que es el principio de la caída de Estados Unidos, que empezó con el endeudamiento irracional, y esto le va a poner un clavo más al cajón. Interesante, Ivo Hernández, una frase para la despedida. Es una gran apuesta lo que estamos viendo, puede ir en un sentido o en otro, probablemente gane Estados Unidos, pero no lo sabemos. Ivo Hernández, Almudena de Cabo y Ezequiel Daray, muchas gracias por vuestras expresiones y análisis. Esto es A Fondo en medio de la guerra comercial desde el corazón de Europa. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.